mientras tú, mientras tú herirás su talón. Entonces, hemos visto hasta aquí, en la primera parte, ¿no? Hermano, ¿puedes volver a regresar a la segunda diapositiva, por favor? Para hacer un pequeño recuento de manera rápida. Aquí. A ver, dice aquí. Vamos a hacer un pequeño recuento, porque no pude grabarlo de manera veloz. Aquí que hemos visto, ¿no? El reverso de la medalla, es decir, Dios todo lo ha creado bien, pero ahora viene la obra del hombre. El hombre que ha sido hecho con libertad, pues sucumbe a la tentación del demonio y termina pecando. El demonio, como ángel caído que es, trata de alejar también al hombre de Dios. Y el hombre quiere poner su autoridad. El gran pecado del hombre no es solamente un simple desobedecer, sino el gran pecado del hombre aquí es querer ponerse en el lugar de Dios, ya que la tentación consistía en eso. Dice, ¿no? Si comes de ese árbol, de ese fruto, dice la escritura, serán como dioses. Y eso fue agradable, apetitoso a la vista, dice la escritura. Y por eso es que lo comió la mujer y le dio a su marido que también comió. Es decir, el gran pecado de ellos es la soberbia. Sigamos en la siguiente diapositiva. Habíamos visto la tentación. La gran tentación del hombre, como decimos, es querer ser como Dios. Y en estos primeros 6 capítulos vemos que va a intervenir el demonio en forma de serpiente. ¿Por qué en serpiente? Porque el objetivo, ¿no?, del autor sagrado en este momento es crear un rechazo del oyente, ¿no?, de la gente que está escuchando esta palabra de Dios, quiere que haya un rechazo con respecto a las serpientes, ya que en muchos lugares las serpientes son consideradas divinidades. Ahora, el demonio también quiere confundir al hombre y presentar a Dios como alguien que no se preocupa por ellos. Por eso la preguntita que le hace el demonio, ¿no es verdad que Dios quiere que se mueran de hambre? Ahora, recordemos que el árbol es del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal. No es una manzana, pera, ningún tipo de fruta física, no es un árbol, es una alegoría para poder explicar de que en este árbol que es del bien y del mal, solo y únicamente puede comer Dios, ya que siendo Dios el creador de todo, solamente Él puede saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y otra cosa interesante, que el pecado siempre se va a presentar como algo agradable y apetitoso. El pecado nunca se va a presentar con su verdadero rostro, su verdadera cara, jamás, porque si no nadie pecaría. Si el pecado se mostrara como sufrimiento, dolor, pena, llanto, muerte, pues nadie va a pecar, ¿no? El demonio nos quiere confundir para alejarnos de Dios. Siguiente diapositiva, hermano. Habíamos hablado de la caída y consecuencias del pecado también, en el cual aquí vemos cómo el hombre reafirma su oposición a Dios. ¿No? Y viene esta gran tragedia del hombre. El hombre pierde el equilibrio, empieza las pasiones desordenadas, se da cuenta que está desnudo, se tapa, se esconde. Dios le dice, ¿por qué te dice la escritura, ¿no? Que Dios bajaba a la hora de la brisa de la tarde. Es decir, había una relación perfecta de Dios con el hombre, pero esa relación el hombre la pierde al pecar. ¿Me dejo entender? Al pecar, Dios ha perdido y se esconde, tiene miedo. Ingresa la palabra miedo a la Biblia. Y el hombre termina negando a Dios para no afrontarlo. Y eso es lo que sucede hoy en día, como hace un momento también lo explicaba, ¿no? El hombre siempre va a tratar de desprestigiar, hoy en día, el hombre va a tratar de desprestigiar, ¿qué cosa? A Dios, para desprestigiar la religión, porque rechazando a Dios y rechazando la religión, no, lo que hace el hombre, en este caso, es rechazar la moral que toda religión exige. Como hace un momento les mencionaba, toda religión tiene 3 características, 3 componentes fundamentales. Toda religión tiene doctrina, rito y moral. Y el gran problema de estos 3 es la moral. El hombre siempre va a preferir rechazar a Dios o a la religión, o ignorar todo lo que tenga que ver con la religión. ¿Por qué? Para que de esa manera poder rechazar la moral. Es decir, el hombre no quiere que nadie le diga qué es lo bueno o qué es lo malo. El hombre quiere ponerse por encima de Dios, decidiendo él mismo qué es lo bueno y qué es lo malo.
¿no? Y ese es el gran pecado de soberbia del hombre, el pretender ser como Dios, que a diferencia de Cristo, que él, siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz. Siguiente diapositiva. Habíamos hablado del castigo y la promesa del Salvador. En esta parte también es muy interesante analizarlo, ¿no? Porque hablamos del desequilibrio interno del hombre. Rompe la relación con Dios, rompe la relación con su prójimo, ¿no? Por eso es cuando vemos, cuando le dice, ¿por qué has comido de ese árbol? Y el hombre le dice, la mujer que tú me diste me dio. Y Dios le pregunta a la mujer dice, la serpiente me engañó. Es decir, todos echan la culpa, nadie quiere afrontar su responsabilidad y echan la culpa al otro. En el caso del hombre, no solamente le está echando la culpa a la mujer, le está echando la culpa en realidad a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre lo que está diciendo es, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, me engañó, me dio de comer. Básicamente, quien le está echando la culpa es a Dios. No, porque Dios le dio a esa mujer. Y viene lo que conocemos como el castigo, ¿no? En el caso de la mujer, le dice, ¿no? En el versículo 16 dice, parirás a tus hijos con dolor, siempre te hará falta un hombre y él te dominará, ¿no? Obviamente, hay que saber también entenderlo, ya que recordemos que la palabra de Dios, esta parte de la escritura, se escribe en un contexto machista, ¿no? No es que esta sea una enseñanza. Recordemos, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero no necesariamente todo es enseñanza. Hay cosas que la Biblia tiene, ya, pero que no son necesariamente una enseñanza. Y es lo que debemos también tener en cuenta. Porque en este caso, en el versículo 16 del capítulo 3 del Génesis, dice eso, ¿no? Parirás a tus hijos con dolor, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Él te dominará. Entonces habla del dominio del hombre sobre la mujer. Voy a volverlo a explicar, volverlo a tocar con por el hecho de que está en un contexto machista. Pero no es una enseñanza, no es una enseñanza que ahora todo hombre debe dominar a la mujer. Eso no es así. Luego viene, ¿no? A la hombre le dice, que ganará el pan con el sudor de su frente, ¿no? Y no significa que ahora el hombre va a tener que trabajar y que antes no trabajaba, porque como habíamos dicho anteriormente, el hombre había sido puesto en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. El problema ahora es que va a haber sufrimiento, fatiga como consecuencia de ese pecado. El hombre se va a tener que ahora que enfrentar, ¿no? A una naturaleza hostil. Dice aquí, pero a pesar de todo este castigo, a pesar del pecado del hombre, a pesar de todo eso, no vamos a encontrarnos con la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con el primer anuncio del Evangelio, con lo que conocemos como el protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? El primer anuncio. Y aquí lo que vemos es, ¿no? Algo muy importante que todos nosotros debemos analizar y aprender de memoria. El capítulo 3, versículo 15 del Génesis dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Hay una imagen que nos ayuda a comprender un poquito en qué está consistiendo estas palabras que están en la escritura. Siguiente diapositiva. A partir de aquí, desde el capítulo 4 en adelante, nos vamos a encontrar ya con una caída vertiginosa bastante complicada. ¿Ya? Hermano, regrese una diapositiva antes. La anterior, un favor. Ya, sigamos entonces. Sigamos. La siguiente, hermanito. Me refiero al donde decía Caín y Abel. ¿Puede pasar al siguiente diapositiva solamente para observarla y luego regresa? Ya, regrese, por favor. Ahora sí, vamos.
A partir de aquí, hermanos, desde el capítulo 4 hasta el 11, nos vamos a encontrar justamente con una caída vertiginosa. ¿Qué quiere decir una caída vertiginosa? Estamos hablando, ¿no?, de las consecuencias del pecado como tal. El pecado es como una piedra en una montaña, que mientras va cayendo, va tomando más fuerza, va destruyendo mucho más, que para el hombre va a ser imposible frenarla, pero tiene que intervenir la divinidad para poder sobrellevar este tema. Y es lo que vamos a encontrar en la escritura. Entonces, el capítulo 4 nos va a hablar de la historia, ¿no?, de Caín y Abel. En el capítulo 6 en adelante nos va a hablar de la historia de el arca de Noé, y en el capítulo 11 nos va a hablar de la historia de la Torre de Babel. Son tres historias que buscan mostrarnos una enseñanza que tiene de manera general, ¿no?, con las consecuencias del pecado. Y vamos a analizar una por una. Capítulo 4 dice aquí: debemos fijarnos en la enseñanza y no perdernos en el ropaje. Nuevamente nos lo advierte aquí la diapositiva. Lo que el escritor quiere mostrarnos, cómo el pecado al ingresar al mundo aleja al hombre de su prójimo. Para eso utiliza la figura de Caín y Abel. La Biblia afirma que ya había gente en la tierra. Para la gente a veces pregunta, ¿y con quién se casó Caín? Y todo eso, ¿no? Recordemos que no podemos perdernos en el ropaje, sino analizar realmente cuál es la enseñanza. El autor sagrado va a buscar referencias para que pueda ser más fácil aceptar la enseñanza, sea más fácil asimilar la enseñanza, ¿no? En este contexto, por ejemplo, siempre ha habido la discusión, la pelea, el enfrentamiento entre el ganadero y el agricultor. Siempre, ¿no? Por eso es que el autor nos pone que Caín y Abel, uno es ganadero y el otro es agricultor, ¿no? Y de esa manera al hombre de ese tiempo se le hace más fácil entender por qué ellos dos, siendo hermanos, se pelean, ¿no? Dice aquí, el pecado crece, inicia con envidia y termina con el asesinato. Esa es una de las enseñanzas que tiene la historia de Caín y Abel, que el pecado crece de tal manera, vuelvo a decir lo que está aquí en la diapositiva, que empieza como una envidia y termina en asesinato. Dice aquí, el descaro de hacerse el inocente. ¿Se acuerdan cuando el Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Responde Caín, que es la conciencia, ¿no? Que es la voz de Dios. Eso debemos tenerlo muy presente. Muchas veces nosotros mismos también en nuestro día a día, en nuestro actuar, cuando viene la tentación, nuestra conciencia es la que nos exhorta a no caer en pecado, y esa conciencia pues es la voz de Dios. La voz de Dios que siempre está con nosotros, que nos ayuda a discernir para tomar las mejores decisiones y así evitar constantemente caer en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se convierte en una carga, ¿no? El pecado crece y crece cada vez más. Es lo que vamos a ver en el caso, por ejemplo, de Lamec, ¿no? Eh, que tiene dos mujeres y un montón de cosas más. Entonces, vamos a encontrarnos aquí esta situación, ¿no? Vamos a ver el siguiente capítulo. Acá está, el diluvio. El tema del diluvio es muy interesante poder comprenderlo bien. ¿Por qué? Hasta Caín y Abel, la enseñanza es que el pecado ha crecido descomunalmente. Es por eso que Dios, al ver que el pecado ha crecido tanto, dice la Biblia que le pese en su corazón haber creado al hombre. Mira esa frase tan dura que nos presenta la Escritura, que le duele haber creado al hombre. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace? Dice, decide no enviar un diluvio para poder exterminar a toda la raza humana, y que solamente con Noé y su familia iba a nacer un pueblo distinto, porque Noé había hallado gracia en Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Esto que supuestamente presenta una solución, ¿no? La exterminación de los malos. Dice aquí,
Frente al pecado generalizado, alguien puede preguntarse, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no frena todo esto castigando al hombre? No basta el castigo para detener al hombre en su loca carrera hacia el abismo. Esta enseñanza se da mediante el relato del diluvio. Aquí voy a abordar un punto muy interesante, yo sé que muchos se van a identificar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros, cuando estamos de repente tomando desayuno, un lonchecito en la casa, y vemos las noticias, y en las noticias nos da la sorpresa, por ejemplo, dice, ¿no? Hombre mató a tal persona, la descuartizó, la quemó, la metió en una maleta, la aventó al mar, o eh, sujeto eh, viola a un niño, lo descuartiza y así cosas aberrantes. ¿Y cuántas veces yo he escuchado, ¿no? Mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no extermina a esa gente que no debe existir? ¿No? Muchas veces esas cosas pasan por nuestra cabeza, queriendo nosotros decir, ¿no? ¿Quién debe morir y quién no debe morir? O sea, actuando como el asesino, ¿no? Quién decidió quién debe morir y quién no debe morir cuando ninguno de los dos le corresponde ese papel. Lo que nos enseña la historia del arca de Noé justamente es eso. Ahí dice, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? No basta el castigo para detener el pecado y elevar a la humanidad. ¿Por qué? Justamente acá dice, una vez pasado el peligro, o sea, del diluvio, todo vuelve como antes. Si nosotros analizamos el capítulo 9, cuando ya termine de llover, termine el diluvio, llegan a tierra, dice la escritura, ¿no? Dice la escritura de que Noé llega con su familia y empiezan a sembrar uva, del uva el vino, y dice que terminan emborrachándose. Noé termina desnudo, tirado, su hijo lo encuentra, lo ve desnudo, lo tapa con una frazada, y al final lo vienen los demás hermanos, no, recuerda que son 3 hijos que tiene Noé, vienen los hermanos, lo cargan a su papá se despierta, maldice a su hijo. Entonces vemos todo, ¿no? Nuevamente la maldad llega aquí a la historia, cuando supuestamente con Noé y su familia iban a ser una raza distinta, ¿no? Ya todos iban a portar bien. Y eso no es así. Por eso es que el castigo no es la solución. Y esa es la enseñanza fundamental que tiene el arca de Noé, no a ver cuántos animales entraron, entró el perrito y yo tengo 5 perros, ¿qué hubiera hecho? Si entran 2, ¿qué hago con los 3? O sea, no podemos perdernos en esos detalles. Hay que analizar cuál es la enseñanza fundamental y en el caso de la historia del diluvio, la enseñanza es que el castigo no basta. Por eso dice aquí, es necesario que Dios intervenga personalmente, lo tome de la mano y lo guía a la salvación. Es lo que sucede del capítulo 12 en adelante con Abraham, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Siguiente diapositiva. La Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Empieza aquí con una pregunta. ¿La humanidad puede encontrar en sí mismo, en el trabajo, la técnica y el progreso, un medio para alcanzar la unidad y la paz? ¿El hombre puede por sí solo? Por ahí alguien dirá que sí, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no, pero vamos a entender por qué. Dios no lo va a permitir. El Padre no puede permitir que los hijos se realicen lejos de Él o en contra de Él. Si formamos una sola familia con Dios, solamente estando con Él encontraremos la verdadera felicidad. Todo eso está presentado en una forma teatral mediante el relato de la Torre de Babel. ¿Qué quiere decir esto? Dice la historia de que el hombre, ¿no? Quiere construir una torre grande para ser famosos, ¿no? Y ellos por su propia cuenta quieren alcanzar todo esto, es decir, no necesitan de Dios, ¿no? Que por sus propios medios ellos quieren alcanzar la grandeza, la fama. ¿Cuál es el gran problema con esto? Dios no lo permite. Ustedes que han leído anteriormente la historia de la Torre de Babel, y si no lo han leído,
les invito a que luego lo lean en sus Biblias, vamos a encontrarnos de que Dios los confunde. Justamente eso significa Babel. Babel significa confusión. Dios los confunde a todos ellos, le cambia de idioma, ¿no? Y esto eh, tiene un objetivo, responde a un objetivo. ¿Cuál? El hombre, si no crece, si el hombre no se perfecciona teniendo a Dios de la mano, no va a ser completamente feliz, ni va a ser una persona que se ha desarrollado plenamente si no lo hace con Dios. Porque una persona que alcanza el dominio de una técnica, de un conocimiento, pero lo hace alejado de Dios, terminan estas personas utilizándolo para lo malo. Por eso el hombre no puede progresar realmente. El hombre realmente, plenamente, no puede realizarse si no lo hace con Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Por ejemplo, estas personas que promueven todo aquello que va en contra del hombre, que va en contra del ser humano, como el mal llamado matrimonio homosexual, la ideología de género y todo esto, ¿ya? ¿Quiénes lo promueven? ¿Gente ignorante que no sabe leer ni escribir, que por ahí alguien escuchó? No. Si los que encabezan todo eso es gente académicamente muy elevada, gente que se ha desarrollado y que se ha perfeccionado en el aspecto académico y ha progresado enormemente, pero lo ha hecho sin Dios. Y ese conocimiento que tiene no lo utiliza para el bien del hombre, sino todo lo contrario. Por eso es que el hombre no puede desarrollarse plenamente si no es con Dios, si no es con Dios. Y es lo que nos demuestra la historia de la Torre de Babel, que Dios no permite el progreso del hombre por sí solo. Dice aquí, con el capítulo 2 empieza la historia de la salvación. Una vez que el hombre experimenta su incapacidad en orden a la salvación, Dios interviene escogiendo un hombre, Abraham, y haciéndolo padre de un pueblo del que vendrá el Salvador. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, estamos analizando, ¿no?, los 11 primeros capítulos del Génesis. Vamos a iniciar en la siguiente diapositiva lo que conocemos como dudas, objeciones y preguntas. Siguiente diapositiva, hermano. Ok, ahí vamos a iniciar con las enseñanzas fundamentales. Ya, vamos a hacer una pausa para que ahí alguien pueda tomar un cafecito, ir al baño, ya, y continuamos en unos 3 minutitos, nada más. 3, 4 minutitos a lo mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Hermanos, vamos a continuar. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermano, te escuchamos. Ok. Vamos a continuar y aquí vamos a ver enseñanzas fundamentales. Esto es importante en estos dos primeros capítulos de nuestro taller, que abarca los 11 primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Analizar cuáles son las enseñanzas fundamentales para no perdernos, ¿no? En el ropaje, como lo habíamos visto anteriormente. Dice aquí, el hombre tiene que obedecer a Dios por ser su creador. En Génesis 2:16, Dios da una orden, que quiere decir que el hombre tiene que obedecer. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol material. Quiere indicar el poder de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios puede comer de este árbol, es decir, solo Dios puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un hombre quiere establecer lo que es bueno y lo que es malo, quiere ponerse en el lugar de Dios, volviéndose rebelde. Haciendo esto, se aleja de Dios y muere espiritualmente. Como consecuencia, viene la tristeza, la enfermedad y hasta la muerte física. El demonio es muy astuto. Recordemos cómo se le presentó a la mujer, haciéndole preguntas tramposas, ¿no? Y el demonio es muy mentiroso también. Por eso que muchas veces nosotros decimos, no, a mí el demonio no me va a engañar. El demonio es un ángel, ángel caído, pero ángel al fin. Y debemos tener mucho cuidado con él. 5 dice, la tentación consiste en querer experimentar más de lo que Dios ha permitido. Por eso dice la escritura, se les abrieron los ojos. Hacerse igual a Dios, decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. Eso es justamente la tentación. 6. Lo que presenta lo que presenta el demonio es algo llamativo, que atrae. El pecado es así. 7. Al desobedecer a Dios, el hombre experimenta la soledad, la tristeza, la vergüenza y el miedo y la inseguridad. Siguiente diapositiva. Dice, antes del pecado el hombre era amigo de Dios, como les mencionaba, ¿no? Dice la escritura que que Dios bajaba, ¿no? A la hora de la brisa de la tarde. Dice 9, el que peca se aleja de Dios y de los hermanos. Ya lo hemos visto nosotros. Dice, habrá una larga lucha entre la humanidad y el demonio. La humanidad vencerá. La historia tiene un sentido optimista, positivo, lo que hablamos del protoevangelio. El sufrimiento y la fatiga del trabajo son consecuencias del pecado, no el trabajo en sí, sino el sufrimiento y la fatiga. Sigue. Una vez empezado el camino del pecado, es difícil pararse. Se va siempre más para abajo. Por eso es importante, ¿no? Es muy importante la intervención de Dios. Dice, aunque Dios castigue, el hombre no logra corregirse y sigue pecando. Es lo que hemos visto en la historia del arca de Noé. 14. El hombre piensa encontrar en sí mismo, en el progreso de la ciencia y de la técnica, la solución a sus problemas. Pero esto no es posible. Dios es muy celoso. Quiere que el hombre vea claramente que solo en él encontrará la respuesta a sus problemas y la verdadera felicidad. Es lo que hemos visto en la Torre de Babel. Dice, la salvación es obra de Dios. Con el llamamiento de Abraham, Dios empieza a levantar a la humanidad caída hasta unirla a sí mismo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Siguiente diapositiva, hermano Walter. Dudas, objeciones y ataques. El demonio. Preguntan, si todo lo que hizo Dios era bueno, ¿de dónde vino el demonio? Dice aquí, cuando fue creado por Dios, el demonio era un espíritu bueno. Al ser sometido a la prueba, se rebeló contra Dios y fue condenado. Por envidia, trata de apartar a los hombres de Dios.
El hombre quiere apartar, perdón, el demonio quiere apartar al hombre de Dios, ¿no? Y nosotros debemos siempre mantenernos fieles a la enseñanza de Dios para evitar todo ese inconveniente. Pobreza, dice aquí. Es cierto que los que quieren vivir según la Biblia se vuelven pobres. A mí me lo dicen a cada rato. No es cierto. Se trata de una opinión falsa que mira a desprestigiar a los que quieren seguir el camino de Dios. De hecho, cuando uno se decide a vivir según la Biblia, se vuelve más responsable y progresa mucho más. Siguiente diapositiva, el trabajo. ¿Es cierto que el trabajo es un castigo de Dios? No es cierto. Cuando Dios creó al hombre, le encomendó cultivar la tierra para sacar su alimento. El trabajo hace al hombre colaborador de Dios en la obra de la creación. El castigo de Dios es el sufrimiento que acompaña el trabajo. Como decía, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. 4. Tentación, pecado y consecuencias. ¿Qué diferencia hay entre la tentación, el pecado y las consecuencias? Dice, la tentación es en el momento en el que uno está pensando si va a obedecer a Dios o no. Esa es la tentación. El pecado es cuando uno decide desobedecer a Dios. Y las consecuencias del pecado son todas las cosas que le pasan a uno cuando cometió el pecado. Tristeza, miedo, remordimiento, vergüenza, etc. Hay mucha gente que piensa que la tentación es pecado y no es así. Todos somos tentados. Hasta el mismo Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Igual, nosotros tenemos también que resistir al pecado, perdón, a la tentación y no pecar. Para esto, ¿qué debemos hacer? Sobre todo, fortalecernos en la oración y los sacramentos. Por eso Jesús, cuando nos enseña a rezar, Jesús dice, ¿no? Nos enseña a decir, y no nos dejes caer en la tentación. Siguiente diapositiva. 5. El pecado. Dice aquí, ¿en qué consiste el pecado? El pecado consiste en desobedecer a Dios. ¿Por qué cometemos pecado? Cometemos pecados porque queremos afirmar nuestra personalidad sin tener en cuenta a Dios, nuestro creador. Queremos ser iguales a Dios. ¿Por qué todos somos pecadores? Todos somos pecadores por ser descendientes de pecadores. El Salmo 51:7 dice, ¿no? Mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Eso lo dice el rey David, donde claramente en este versículo nos habla de que nacemos con pecado, ¿no? Lo que conocemos como el pecado original, ¿no? Recuerda que lleva el nombre de pecado original porque se dio en el origen. Y Romanos 5:19 dice la escritura, porque un solo hombre pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Es decir, como Adán pecó, todos somos constituidos pecadores, por eso la importancia obviamente del bautizo, ¿no? Por eso que se bautiza a los niños. Recuerda que uno de los efectos del bautizo es que perdona todos los pecados, incluido el pecado original, incluido el pecado original, ¿no? Dice aquí. Somos pecadores también porque formamos parte de un pueblo pecador. Y a ver, también porque hemos cometido nuestros propios pecados. Dice, ¿cómo sería la vida del hombre si no hubiera cometido pecado? Sería una vida feliz, en plena armonía con Dios, consigo mismo, el prójimo y la naturaleza. Cuando un pecado es mortal, un pecado es mortal cuando aparta completamente de Dios, ¿no? Y cuando un pecado es venial, cuando el pecado no nos aparta completamente de Dios. Por ejemplo, acá están, ¿no?, los pecados más graves, es decir, los mortales, ¿no? La apostasía, es decir, el abandono de Cristo y su iglesia. El homicidio y el adulterio. Esos son pecados, por ejemplo, mortales. Y un pecado venial, por ejemplo, podría ser lo que muchas veces se conoce como una mentira piadosa, ¿no? O algo que lastimamos a alguien, pero de repente no fue nuestra intención, pero lo lastimamos, ¿no? Son pecados veniales, por ejemplo. Siguiente diapositiva.
Hermano Walter. Ya está, hermano. Hermano Walter. Ya está, hermano. Hermano Walter. Ya está ya. El 6, perdón de los pecados. Hermano Walter, ¿está por ahí? Sí, hermano, ya está el 6, ya Ya me está estoy ya. asustando ya. Sí, ya está ya el 6. Ya. Yo sigo viendo la diapositiva número, perdón. Mm, ¿Todos lo ven? Pero yo no lo veo, hermanito. Aquí está el 6 y el 7. El 6, perdón de los pecados. 7, Dios, libertad y pecado. A ver, le retorno al 5. Este estábamos viendo. Ahora nos toca este. Sí, ya lo vi, ya está el capítulo 6. Me disculpo con ustedes, lo que pasa es que se me complicó, o sea que hay muchos niñitos cerquita, como estoy en la calle, porque el internet dentro de la parroquia está muy terrible, y aquí en la calle hay muchos niños haciendo bulla, me tuve que alejar, y al alejarme es donde el internet normalmente se me complicó y me botó. Pero ya, acá está. 6. Perdón de los pecados. Dice, ¿con qué autoridad los sacerdotes perdonan los pecados? Los sacerdotes perdonan los pecados con la autoridad que Cristo dio a sus apóstoles. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, nos narra justamente este acontecimiento, ¿no? Dice, Jesús le dice a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados, queden perdonados, y a los quienes no lo liberen de los pecados, les queden atados, ¿no? Entonces vemos ahí claramente, ¿no? El poder que Dios le da a sus apóstoles para el perdón de los pecados. Entonces, al ser un poder divino, obviamente no puede terminar simplemente en los apóstoles, sino continúa en los apóstoles y en sus sucesores. Hoy, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Por eso es que los que pueden perdonar los pecados son los obispos y sus legítimos colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores de los obispos? Los presbíteros, lo que conocemos como sacerdotes. Dice, Dios, libertad y pecado. ¿En qué consiste la libertad? La libertad consiste en la capacidad que Dios dio a cada hombre para escoger entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer a él. ¿Y por qué Dios dio a cada hombre esta capacidad? Dios dio a cada hombre esta capacidad porque quiere ser servido con libertad y no la fuerza. La libertad es un regalo más grande que Dios le ha dado al hombre. Allá está el origen de su grandeza y también de su fracaso, ¿no? La libertad es indispensable. Sin libertad no hay amor. Sin libertad no hay realmente un servicio, ¿no? Justamente, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el que vemos en el matrimonio. Todos los que aquí estamos casados sabemos que la primera pregunta en el interrogatorio el día mismo del rito del matrimonio, la primera pregunta es si hemos venido libremente sin que nada nos obligue. Es la primera pregunta que nos hacen. Y los que hemos dicho que sí, entonces el rito continuó y casados estamos. Los que en un momento habrán dicho que no, entonces el matrimonio no se puede dar, porque es indispensable la libertad para asumir compromiso. En este caso, el matrimonio es así. Si alguien no es libre, el matrimonio simplemente o no se da. Es más,
uno de los motivos de nulidad matrimonial, porque obviamente ahí existe la nulidad matrimonial consiste en demostrar que no hubo matrimonio, y una manera de demostrar que no hubo matrimonio es demostrando que una de las partes estaba obligada, que no era libre. Entonces, si esto se llega a demostrar, el matrimonio queda nulo, es decir, no existió, nunca se casaron, ambos siguen solteros y pueden casarse. ¿Qué? ¿Se pueden volver a casar? No, porque nunca estuvieron casados. Se van a casar por primera vez. Eso es la nulidad. ¿Por qué? Y todo tiene que ver el tema de la libertad. Siguiente diapositiva. Dice, la Biblia no impide a uno actuar con libertad. No. La Biblia presenta solamente el bien y el mal, el camino de Dios y el camino del hombre. Depende de uno escoger lo que quiere con plena libertad, atendiéndose a las consecuencias, obviamente, ¿no? Entonces la Biblia lo que hace es advertirnos. Ya uno decide si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y obviamente cada una de esas decisiones va a traer consecuencias, ¿no? Hay gente que muchas veces no quiere que uno le hable del pecado, no quiere que le hable del infierno, porque dice, no, nos tratan de asustar. Y no, la función de la iglesia no es asustar, sino es advertir. Es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una carretera manejando, ¿no? Y viene un letrero que nos dice, ¿no? A 5 kilómetros, fin de la carretera, cuidado, abismo. Y yo le digo, oye, letrero, a mí no me vas a asustar. Y sí, y acelero todavía. Y luego veo otro letrero que dice, ¿no? A 4 kilómetros, final de la carretera, cuidado, abismo. Y así yo puedo seguir diciendo, letrero, a mí no me vas a asustar, y al final me voy a matar. Y el letrero nunca me quiso asustar, solo no me quiso asustar, solo me quiso advertir para que a mí no me pase nada. Esa es la misma función de la iglesia. La iglesia busca advertirnos, darnos a conocer lo que está bien y lo que está mal, pero para que nosotros podamos tomar una decisión libre, ¿no? Esa es la libertad, como hace rato decía, ¿no? Que nos va a llevar, obviamente, a la grandeza o también a nuestro propio fracaso. Por ejemplo, ¿qué nos diferencia a nosotros de Santa Rosa de Lima? ¿Qué nos diferencia de San Martín de Porres, de los grandes santos? Cualquier santo que se te ocurra a ti ahora, San Felipe Neri, San Isidro Labrador, el que se te ocurra. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Es decir, todos teníamos la misma libertad. El único detalle es el uso que se le dio a esa libertad. Muchas veces nosotros libremente hacemos lo que está mal, ¿no? Y los santos obviamente libremente hicieron lo que está bien, pero era la misma libertad. El detalle está en el uso que le damos a esa libertad. 8. Enfermedades y desastres naturales. Dice, todos los males, como son las enfermedades y los terremotos, son consecuencia del pecado. Dice aquí, todo lo que hace sufrir es consecuencia del pecado, pero no del pecado personal, sino del pecado de la humanidad en su conjunto. El sufrimiento sirve como medio de purificación. Siguiente diapositiva, el arca de Noé. ¿Cómo es posible que todos los animales pudieran entrar en el arca de Noé? Aquí responde el padre Amatuli. Seguramente el diluvio no fue universal, sino parcial. Pero, nuevamente, pero, más que en los detalles, hay que fijarse en la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no basta el castigo para que el hombre se arrepienta y cambie de conducta. Es necesario que Dios intervenga personalmente y tome al hombre de la mano, Abraham, para que pueda elevarse. Lo del diluvio presenta un posible castigo como medio de purificación de la humanidad. Lo del arca representa un recurso artístico para impactar a la imaginación del hombre y tiene un significado teológico. Los que entran en el arca, es decir, la iglesia, se salvan. Recordemos que el catecismo de la iglesia nos dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y esa es una figura que nos presenta el arca de Noé, ¿no? Los que entraron al arca se salvaron. Bueno, hermanos,
hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, temor, problema, confusión. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para hacer nuestra oración final. Juan Marcos, abre tu micrófono y pregunta. No tengo. Usted silenció todo. Ay, perdónenme, hermanos. A ver, ¿cómo se hace esto? A ver. ¿Ya pueden? Ya Ya, hermano, pudieron. ahora sí. Ok, Hermano, pero entonces, perdón, un ratito. Los demás apaguen, por favor, su micrófono. Solo préndanlo si van a hacer alguna pregunta. Por favor. Ahora sí, hermano Juan. hermano, entonces, escuchándola a usted, su exposición, llego a una Ujú. conclusión de que el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 11. está escrito en simbolismo. ¿Es así o estoy mal? A ver, justo ayer utilicé una frase para que se pueda entender bien. Son verdades, ya, son verdades expresadas de tal forma que el hombre lo pueda comprender. El hombre de ese tiempo lo pueda comprender. Esa es la idea. Son verdades, no son mentiras, solo que estas verdades están plasmadas en la figura de Adán y Eva, en la figura de Caín y Abel, en la figura de el diluvio, en la figura de la Torre de Babel. No es que sea literalmente lo que ha pasado, sino tenemos que buscar la enseñanza. La verdad es la enseñanza. Por ejemplo, ayer hubo toda una mezcolancia con el tema de Adán y Eva. Yo decía, Adán y Eva existieron como personajes históricos y la respuesta es no. Ahora, de que tuvo que haber existido un primer hombre y una primera mujer, esto es un hecho irrefutable. Pero esta verdad, esta enseñanza de que hubo un primer hombre y una primera mujer, esta enseñanza está presentada en la figura de Adán y Eva, ¿no? Recordemos que Adán significa tierra y tierra rojiza, ¿no? Y Eva, madre de todo viviente. ¿Me dejó entender? ¿Aló, hermanito? ¿Está por ahí? ¿Se fue? A ver, hay otra mano que se levantó. Les voy a pedir, a ver, ¿quién levantó la mano? A ver, tengo a Norma Pérez Quispe y a Nailet Romero de Flores. Primero, Norma Pérez Quispe. Hermana, pregunte por favor. Hermanas, entonces pasemos a la hermana Nailet. Ok, entonces nadie va a preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer nuestra oración final? Ah, hermana Nailet dice que no tiene audio. Hermana, entonces escríbalo, hermana, la pregunta para poder leerla. Hermana Norma, dígame. El micro. Si no pueden decirlo, entonces escríbanlo en el mensaje, yo lo voy a leer. Mientras van escribiendo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? El audio total. Cuando te cerró el audio total. Pero veo que Edgar está abierto su audio, Cáceres también, el hermano Walter también, yo también. Pero Hermano Jonathan, sí, te escucho. hermano Jonathan, el problema es que usted ha manipulado algo mal. ¿Por qué? Porque cuando usted ha cerrado todos los audios, por ejemplo, yo tengo abierto el audio, yo lo cierro y ya no lo puedo abrir ya. ¿Así? Así es, hermano. Los otros hermanos también están igualitos. O sea, usted dice, hermano, cierren, nosotros cerramos, y usted dice, hermano, nos escuchan y queremos abrir,
y ya no se puede abrir. Por eso que yo lo mantengo el audio así, abierto. Porque si se cierra, ya no se puede abrir ya. ¿Ha manipulado algo mal usted, hermano? A ver, ahora cierra y vuélvelo a abrir. Vuélvelo a abrir. ¿No puedes? Pero acá me sale la opción. A ver, aquí. Mira, acá me dice. Ahora ya, pero usted nuevamente dice, cierra el audio y yo lo cierro, no se puede abrir. Qué raro. Es que acá me da la opción de que ustedes puedan abrir libremente su audio y yo le doy sí. Me pregunta, le digo sí y aún así no pueden. Pero bueno, no importa. Ahorita he puesto pues que todos puedan abrir. Entonces espero que abran y pregunten. Los que no pueden preguntar por X motivo, simplemente escriban su pregunta. Ok, acá está. Vamos a ver una pregunta hecha la hermana. Dice, entonces entendemos que en su caminar hacia su destino último el hombre siempre es pecador, pero lo importante es que la enseñanza de Dios nos da es sacar el bien de todo mal. No tanto así. Es decir, si bien el hombre, ya, el hombre es... Un ratito de la moto. Yo no entiendo por qué la gente quiere que su moto haga bulla. Yo cuando mi moto hace bulla, la arreglo para que no haga bulla. Pero bueno, a ver, si bien el hombre tiene una inclinación al pecado, esto no nos puede justificar. Es decir, el hombre va a seguir, va a vivir pecando. No, 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 no. El hombre debe evitar el pecado, debe evitar caer en tentación. Justo decíamos hace un momento, por eso es la importancia, ¿no? De poder mantenernos en oración. Que tengamos una condición frágil y débil no nos justifica vivir en el pecado, no, sino todo lo contrario. Cristo, si bien era Dios, no podemos negar que Cristo también era hombre. Y como hombre, él pudo vencer los pecados. Alguien dice, no, pero también era Dios. Por supuesto que sí, pero también era hombre. Y cuando venció las tentaciones, mejor dicho, más que lo pecado, porque él nunca pecó, cuando él venció las tentaciones, lo hizo como hombre. Es decir, como hombre podemos evitar las tentaciones, siempre y cuando fortalezcamos nuestra relación con él, con los sacramentos y sobre todo la oración. La hermana Norma dice, hermano, el origen de las lenguas está en la Torre de Babel. Esa es la explicación bíblica, ¿no? El autor bíblico nos quiere dar a entender que ahí está también el origen de las lenguas, pero obviamente no es un hecho científico, ¿no? Recordemos que la lengua es algo natural que se va dando, ¿no? La lengua es natural. Entonces, en muchos países, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, muchos idiomas provienen del latín, ¿no? Muchos hablamos con un lenguaje proveniente del latín que se dio de manera natural, ¿no? El autor bíblico nos quiere explicar, ¿no? Cómo nació las lenguas, pero recordemos que la Biblia no es un compendio de tratado científico, por eso una Biblia, la Biblia, que es un libro religioso, teológico, no puede tener errores científicos. ¿Por qué? Pues porque no habla de ciencia, sino habla de teología, no de la manifestación de Dios a los hombres. No habla de ciencia. Como no habla de ciencia, no puede tener errores científicos. ¿Tiene ideas científicas del hombre en ese momento? Por supuesto que sí, pero su objetivo de la Biblia no es darnos conocimientos científicos. ¿Que hay datos científicos por ahí? Sí, pero no es la intención plena de la Biblia. Ok, en la medida que buscamos evitar las tentaciones, vencemos el pecado. Exacto, hermana Nailet, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para poder hacer nuestra oración final y culminar? Ok,
No hay más. Entonces vamos a hacer nuestra oración final para poder culminar y nos vemos el día de mañana. Hoy día les voy a enviar, escúchenme hermanos, hoy día les voy a enviar los formularios de las tareas, de los exámenes de ayer y de hoy. Todo esto tienen para presentarlo hasta el domingo. El domingo yo voy a ponerme a revisar, me voy a dar el tiempo de revisar, ¿ya? Porque ya el lunes ya no recibo ningún examen, porque el lunes ya voy a empezar a entregar los de el capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? A partir del lunes 28. Así que yo les pido, por favor, que se tomen su tiempo, que realmente se preocupen por esto. Ya, miren que yo, ahorita con este mal internet que tengo donde estoy de emisión, de verdad es que sufro para que toda la noche, por ejemplo, me he puesto, he dejado cargando el video, ¿no? Descargándolo y luego en la madrugada me he tenido que levantar para subirlo al YouTube, ¿no? Para que en la mañanita recién poder, después del desayuno, colgarlo en el grupo para que ustedes tengan acceso. Yo me estoy esforzando, les pido el esfuerzo de ustedes también para que este taller sea más fructífero, ¿no? Yo el domingo, a pesar que el domingo es mi cumpleaños, yo voy a tomarme el tiempo de revisar los trabajos de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces yo el día de hoy día, probablemente mañana temprano, a más tardar le estoy enviando la tarea del examen, perdón, no tarea, sino examen 1 y examen 2. Ok, hermanos, hagamos nuestra oración final pidiendo a nuestro buen Dios que Él nos acompañe y nos ayude en todo momento. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, la hermana Nailet tiene algo que decir. Hermana, por favor. ¿Algo va a decir hermana Nailet? Un tanto difícil, porque ustedes saben que soy autodidacta y me costó, porque no... A ver, ya. Bueno, parece que no. Entonces vamos a continuar con nuestra oración. Vamos a pedir a nuestro buen Dios que tanto nos ama y nos quiere, que todo lo que hemos podido aprender el día de hoy, pues sea realmente para que podamos vivir más en gracia de Dios, conociéndolo cada vez más. Vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que ella sea quien nos acompañe. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, bueno, la hermana le está preguntando si el trabajo es en PDF para adjuntar. No, yo les voy a enviar, así como ustedes se inscribieron, abriendo un enlace, ¿verdad? Perdón, le estaba diciendo, sí, les voy a enviar un pequeño enlace para que por ese enlace ustedes le den clic, se va a abrir la hoja y ustedes van a ir llenando las preguntas. Ajá, en Google Doc, muy bien, en Google Doc, hermana. Sí, entonces eso nos va a facilitar porque ustedes van a tener que llenar su nombre y su correo para que de esa manera me llegue a mí por correo, obviamente, ¿no? Y yo voy a poder ver la participación. Porque muchos, por ejemplo, no pueden no ingresan por el trabajo, por X motivos, pero como el video se va a subir, entonces viendo el video pueden llenar su examen. ¿Me dejo entender? Sin ningún problema. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que todos puedan tener acceso a esta formación. Ese es nuestro objetivo. Ok, entonces nos vemos mucho, hermanos. Cuídense bastante, hermano Humberto. Cuídense mucho. Nos estamos viendo ya cuando esté en Lima, junto con la hermana Nimia. Vamos a visitar su parroquia, ¿no?
para poder hablar con el padre Joel y así ya de manera formal poder iniciar el grupo de apóstoles de la palabra en su parroquia. Ok, nos vemos mucho, cuídense hermanitos, Dios los bendiga con ustedes, hermano Humberto, hermano Walter, Edgar, hermano Consuelo, Nailet, hermana Nailet, un saludo para toda la gente allá de Venezuela. Coman una arepa por mí. Hermana Norma, Dorita, hermana María, Eddie, James, hermano Fernando, Cáceres, hermano Rubén, Marianela, Julio, Francisco, Ela, Jamie, Alicia, Juan y Patrick, hermano de Trujillo. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Bendiciones, hermanito, para usted también. Cuídese. Jonathan, ¿el domingo estarás en Lima?